El día de hoy vamos a abordar el tema de acceso a servicios. En realidad el tema viene siendo una evolución o una mejora de lo que ya habíamos hecho. A nivel de código vamos a hacer una reestructuración más que agregar mucho código en realidad, pero para ello he colocado en la parte de recursos de estudio un par de enlaces. Uno es una página, el otro es un video que explica un poco la terminología de async y await en JavaScript. Esto porque aunque lo voy a comentar, lo voy a mencionar acá en el video, pues que sí que tal vez quede alguna duda, o si queda alguna duda más bien, pues tengan esos dos enlaces de referencia como para consolidar lo que se ha hablado. Entonces vamos a iniciar. Pues esta es la aplicación a como la teníamos originalmente o hasta donde la habíamos dejado en la sesión anterior. ¿Y qué pasa con esta aplicación? ¿Qué es lo que hay que mejorar? En la parte de React, ya acá he hecho, de hecho, el cambio, solo voy a irlo comentando un poco. Pero si recordarán, cada vez que nosotros hacíamos una operación que requería lo que es la comunicación con la API, nosotros poníamos por acá un código que dijese pues, fetch y todo el resto, pues la comunicación con fetch, le pasábamos la URL y poníamos algunos métodos que había que ejecutarse y demás. Y eso lo hacíamos tanto cuando poníamos borrar tarea, como cuando hacíamos el método agregar tarea, como cuando veníamos y también hacíamos la parte de la lista de las tareas en el component did mount. Si no lo recuerdan, pueden checarlo en su código, pero nosotros ahí teníamos un cierto código que se encargaba de la comunicación con la API. Pues bien, ¿qué pasa? Esa forma de trabajo que teníamos hasta ese punto, aunque funcionalmente está bien, a nivel de orden de código, pues no estaba muy bien. ¿Y eso por qué? Porque así como tenemos del lado del servidor un modelo de trabajo en el cual tenemos, valga la redundancia, los modelos y los controladores, como lo estamos trabajando ahorita en el modo API, tenemos los modelos que son los que se encargan de la comunicación con la base de datos gracias a Entity Framework, y tenemos los controladores que se encargan de utilizar los modelos. Acá podemos también hacer esa separación y por cuestión de orden luego es lo correcto. Entonces, teníamos hasta ese punto mezclado la comunicación con la capa de datos, que sería la comunicación con el servidor, con la capa de trabajo de los datos. Es decir, la capa que se encargaba de poder acceder a los datos que estaban en el servidor, se mezclaba con la capa que se encargaba de modificar el state. Porque bueno, lo que tiene que ver con la capa de la vista, pues eso está un poco separado en el sentido de que eso está en el render, en la función render nada más. Pero sí que lo anterior estaba mezclado. Entonces, ¿qué se debe de hacer o cuál es la sugerencia? La sugerencia es crear aquí una capa que se llama, o una carpeta, perdón, llamada service. El nombre en realidad da igual, pero en todo caso le hemos llamado service, que lo que debería de incluir es clases que definan los servicios para comunicarse con la API. Entonces lo primero que se ha hecho acá en este ejemplo, que ya luego lo subiré a la plataforma, pues para que lo tengamos a mano también, es tener el archivo tarea service, que es una clase, que ese es el nombre que tiene. Tengo por ahí el constructor en el cual establezco la URL a la cual se va a comunicar. Y luego tengo tres métodos, el de listar, el de borrar y el de agregar tarea, que internamente realizan la comunicación con fetch con la API y retornan un JSON. ¿Qué observamos acá? Estoy trasladando todo el código que antes tenía en las diferentes funciones, como eran borrar, agregar y la del component mount para listarlos. Lo he colocado ahora esos métodos dentro de una sola clase a la cual he llamado tarea service, que posee la URL y que posee los métodos de comunicación. Eso es una primera instancia. Es decir, la capa de servicio o las clases de servicios, aquí pues ya tendríamos por orden
podríamos tener una de estas clases por cada uno de los controladores de la API, o podríamos tener todos los métodos en esta misma clase, da igual, eso es ya una cuestión personal. Pero sí que deberíamos tener una capa de servicio que es donde tenemos las comunicaciones con lo que sería la API. Luego acá, una característica importante de estos métodos que están dentro de la clase es que al ser métodos de una clase, pues no llevan la palabra function. Esa es una de las diferencias que tenemos que notar. De hecho, si aquí dentro de una clase ponemos function, pues vamos a ver que nos va a marcar un error. Pero sí hay que poner un modificador, y es un modificador async. ¿Por qué un modificador async? Porque esto que nosotros vamos a ejecutar acá va a ser una llamada asíncrona. Y la llamada asíncrona es lo que nosotros luego, por ejemplo, le hacíamos un punto den a una llamada asíncrona, y eso es un poco de lo que se explica en el video y en el documento que les he colocado de recursos. Una llamada asíncrona, como no se sabe cuándo va a retornar, entonces uno no puede poner aquí un valor, es decir, var v1 igual a... Yo no puedo hacer algo como esto, omitiendo el resto. ¿Por qué? Porque al ser listar tarea asíncrono, aquí lo tengo marcado como asíncrono, esto no va a retornar inmediatamente. Y sin embargo, esto continuará su ejecución y v1 quedará a undefined. Entonces, para procesar una función que trabaja asíncronamente, uno lo que hace es utilizar den. Ese den lo que indica es que cuando esto retorne algo, se ejecute lo que le estamos pasando por parámetro a den. Entonces, esta es la forma de trabajar con llamada asíncrona. Es decir, el den es la forma de esperar un resultado asíncrono. ¿Y por qué debemos hacer que esta función sea asíncrona? Entonces, la función listar tareas debe ser asíncrona porque internamente va a hacer algo que va a tomar un tiempo. Y no podemos hacer que el código se bloquee en un punto determinado por una función que va a tomar un tiempo. Entonces, por ello la función debe de ser asíncrona. Ya les decía también que la programación actual tiende o es en general asíncrona. Luego, está bien que esta función sea asíncrona y que esperemos a que cuando algo ocurra lo procesemos. Pero internamente, esa función que es asíncrona llama a otro elemento que es asíncrono, como es fetch. Y aquí sí debemos de cuidar de no encadenar doble asincronía, porque no puede ser que algo que es llamado asíncronamente llame a otro elemento interno que también es asíncrono. Eso nos generaría un problema de cuándo termina la llamada de la función. Por ello, existe el siguiente parámetro que es await, es decir, esperar. Entonces, si la función es asíncrona, los elementos a los cuales se llaman internamente no pueden ser asíncronos o deben ser tratados de forma síncrona. Por ello es que utilizamos la palabra await. Lo que hace esto es que la llamada a fetch queda bloqueada gracias a await, y hasta que la llamada a fetch se resuelva, es decir, hasta que nos traigamos todas las tareas, eso se guarda en response y de response sacamos el JSON. Y eso es lo que retornamos. ¿Retornarlo a dónde? Eso que retornamos acá, este response.json se retorna y queda aquí en data, porque la función sí fue llamada asíncronamente. Entonces, .den, este parámetro de acá, es lo que retorne esto que tenemos en la función asíncrona. Siguiendo esa misma filosofía, se hacen cualquiera de las otras funciones. ¿Y qué es lo que notamos entonces? Que convertimos fetch de una llamada asíncrona, que era como lo teníamos en la versión anterior, a una llamada síncrona. En esta ocasión para el método get, en esta para el método delete, en esta para el método post, con los parámetros que sean necesarios. Y retornamos el JSON correspondiente, que era como también lo estábamos haciendo. Ya decía así, con la importancia de que la función debe de ser asíncrona. Como tenemos esta clase, ahora esta clase es la que nosotros vamos a utilizar para comunicarnos con la API. Por ello, en sección tareas, tenemos la creación de un objeto de ese tipo.
De hecho, en el index he tenido que incluir ese archivo, por acá lo tengo. Service, tarea service. Entonces, en sección tareas, lo que hacemos es que tenemos una variable de la clase llamada tarea service, de la cual creo un objeto de tipo tarea service, que es el que tengo acá, y en el component didMount, pues lo que hago nada más es de ese objeto que creé, llamar al método listar tareas, es decir, llamo a este método que tengo acá. Como el método es asíncrono, pues tengo que usar then para la espera de los resultados y luego hacemos lo que hacíamos anteriormente para cargar esos datos. Pasa igual con borrar tarea. Borrar tarea, this tarea service, llamamos al método borrar tarea, se le pasa la tarea que vamos a borrar y simplemente luego esperamos con un catch si se provoca un error o con un then la respuesta que nos retorne el método borrar tarea. En nueva tarea, que es otro componente, hacemos lo mismo. Tenemos el this.tareaService por acá para construir un objeto de tipo tareaService y en el método agregar tarea hacemos una llamada a la función agregar tarea pasándole el estado, porque es donde tenemos los datos que queremos agregar. Ya luego cuando eso retorne, pues hacemos el mismo código que antes teníamos. Entonces, como podemos observar, es más una reorganización de código para tener una clase con todos los servicios y después únicamente tener que llamarlos en cualquier punto que lo necesitemos. Esto para tener una separación entre la capa de acceso a los datos, que sería esta, de la capa que se encarga de manipularlos. ¿Alguna consulta, chicos? Si no hay ninguna consulta, les comento un poco qué es lo que nos toca hacer de esta práctica, porque ahí no hay mucho más que tampoco nos queda tampoco tanto tiempo como para seguir eh, profundizando en más temas. ¿Qué es lo que se nos pide en la práctica? Entonces, lo primero es que se modifique la aplicación que, que han entregado en la segunda práctica de React para que ahora todo lo que el acceso a la API la realicen a través de una capa de servicio. Es decir, colocan dentro de una clase, el nombre que ustedes decían darle, todos los que son los accesos a los servicios, ya saben, con los métodos asíncronos y demás. Y luego pues los procesan cuando terminen. Van a notar que se hacen una comparativa entre la versión anterior del código de React y esta versión. Simplemente se está sustituyendo parte del código, pero la parte que queda en el último den que hacíamos, esa está quedando igual. Porque el procesamiento que hacemos una vez que obtenemos el JSON va a ser el mismo siempre. El que hacíamos antes de como lo hacemos ahora. La única diferencia es que hemos trasladado la comunicación con el servidor a una sola clase. Entonces, modificar primeramente esa estructura. Luego, vamos a agregar un segundo controlador a la API, un segundo modelo también, por ende, que sea, que tenga una relación con el modelo que ya tengan. Por ahí les pongo el caso de factura, detalle de factura, clientes con números de teléfonos, cualquier, ya tienen del tema de las prácticas que hacíamos con .NET Core, pues tienen sus ejemplos, así que pueden reutilizar esos perfectamente. La idea es que sea una relación de uno a muchos. No necesitamos que sea de muchos a muchos para el ejemplo o para el ejercicio, sino que sea una relación de uno a muchos, que nos permita poder listar elementos, listar un elemento, borrarlo, agregarlo. No vamos a implementar la opción editar para ese caso, para la tabla relacionada, pero sí que agregar y borrar sí que los necesitamos. Y luego, en el último inciso, lo que quiero es que agreguen o modifiquen, porque dependiendo de cómo lo piensen o lo decidan hacer, pues puede ser una simple modificación o necesidad de agregar otro componente, para que se permita listar, agregar y borrar los elementos del dato seleccionado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si estamos trabajando
las opiniones de un cliente o los comentarios sobre un cliente, podemos pensar en algo como lo siguiente. Tenemos la cartilla, tenemos al cliente, tenemos los datos del cliente y podríamos tener luego, por acá más abajo, una sección de las observaciones del cliente o los teléfonos del cliente, las direcciones, no sé, alguna información extra que nos ofrezca una cajita de texto por acá, se me ocurre, en la cual nosotros podemos ir agregando teléfono al cliente. Esos serían los datos agregados. Es decir, tengo estos datos de acá arriba que son los datos principales de la tabla cliente. Entonces el componente me los muestra acá. Entonces estos serían los datos principales de la tabla cliente. Y estos otros datos que tengo por acá serían los datos de la tabla relacionada. Los puedo ir mostrando ahí mismo. Y esta pues, podría tener por aquí la cajita que me permita agregar nuevos datos relacionados. De igual forma podría tener acá al lado un botón que me permita eliminar el dato que está en esa fila. Así como ya podemos eliminar pues la cartilla completa. Entonces, de eso trata el ejercicio que se pide. Que de la mejor manera que ustedes consideren, pues puedan implementar esa relación, más que todo para que veamos cómo, aunque al inicio podría parecer incómodo trabajarlo así, a nivel del usuario final es más cómodo porque no necesita constantes recargas ni diferentes vistas para hacer todas estas operaciones, como son ver los comentarios de la tabla relacionada, agregar uno nuevo, eliminarlos, eliminar el elemento principal, es decir, todo eso lo tendríamos sobre una misma interfaz sin necesidad de estar haciendo recarga de las páginas gracias a React. Obviamente eso nos va a obligar a tener que agregar o más funciones al servicio o crear una nueva clase para el otro servicio, como gustemos en realidad. Eso es lo que tendríamos que trabajar. ¿Consultas sobre esta parte o sobre la tarea que hay que hacer? ¿No hay ninguna duda, chicos? Bien, si no hay dudas entonces, eh, sería que lo fuéramos trabajando para que intentemos terminarla para el día martes. Igual, ya que son pocos, pues podemos aprovechar y si quieren ya hacer consultas, podemos llegar el día lunes, a la sesión del día lunes, y entregar en la sesión del día martes, sin importar pues el grupo que son, porque bueno, ya somos pocos, perfectamente podemos alcanzar. Por si acaso pues no lo han terminado o necesitan hacer alguna consulta presencial, pues de cara a lo que se está pidiendo en la práctica. No sé si les parece bien así. Quedar los lunes en la tarde para para cualquier consulta y luego pues terminar en la entrega lo que sería el martes en la mañana. Sí, profe, estaría bien. Bien. Entonces, Sería igual ahí en el laboratorio el lunes por la sí, tarde. en el laboratorio 2, exactamente. Y entonces solamente chicos, nos seguimos viendo entonces. Voy a subir ya el ejemplo, así como está ahorita, y también el video pues, de esto que acabamos de conversar. Entonces nos vemos el lunes en la sesión. Está bien, pues.